analizando y meditando en cómo nosotros y cómo muchas veces yo misma em, me pongo a hablar o me piden que diga unas palabras o algo y hablo que tenemos que estar preparados para lo que viene y muchas veces como hoy y lo preparé, ¿verdad? Pero otras veces es lo que me sale, lo que hablo y le doy gracias al Señor porque Él me mostró algunas cosas de estos tiempos turbulentos en que estamos. Y quisiera ir un momentico a Mateo 24, 4, 24, ahí es donde el Señor habla de los tiempos del fin. Y en el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y eso lo vemos que eso está pasando y muchas doctrinas falsas y muchas doctrinas mezcladas y a veces nos engañan porque uno a veces no tiene todo el conocimiento. Entonces, esto lo estamos viendo que está pasando. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y vemos que estamos más o menos, el mundo está más o menos en paz, pero muchas amenazas, mucha, mucha habladuría, mucha amenaza en el Medio Oriente, más que amenaza. Así que ya vemos de guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahí hemos visto que hemos tenido la peste del COVID y algunos terremotos, y dice la palabra, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribula, a tri- os, perdonen, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y eso mismo estaba diciendo Carlos, nos hablan para que nos odiemos y esta gente no te quiere, entonces tú te pones bravo y así que no salió de nuestro propio corazón. Pero yo lo que estoy viendo es que muchas de estas cosas, él dice que estos son principios de dolores, pero muchas de estas cosas ya están pasando y pasan. No pasan en el mundo entero, no pasan en todos los países, pero están empezando a pasar. Y aquí leyendo de que os entregarán, yo recibo una revista que se llama Voice of the Martyrs, la voz de los mártires. Y, por ejemplo, en el de este mes, un esposo y su esposa mataron a la esposa, quedó el esposo con los niños. Un esposo y su esposa, el esposo se llevaron a la cárcel, quedó la esposa también sin, porque no hay muchos recursos ahí. Entonces, como ellos otras veces vienen, atacan la iglesia entera, matan a todo lo más que pueden. Así que estas cosas están pasando en Asia, están pasando en África, y nosotros observamos. Y yo a veces pienso, ¿y qué tú crees? ¿Que a ti nada de eso te va a tocar? ¿Que nosotros vamos a estar aquí, que nada nos va a tocar? Yo pienso que no, que el Señor nos va a llamar a dar testimonio de Él y que nosotros, Él mismo nos va a dar su espíritu para poder dar testimonio de Él.
Y muchas veces, y voy a leer algunos versículos donde dice que os tocará sufrir, pero será con gozo. ¿Verdad? Lo dice muchas veces en ah, a ver, lo dice en Efesios, lo dice después en Filipenses, cómo hablan de esta juxtaposición. Estás sufriendo, pero estás en el gozo del Señor. Así que nosotros no tenemos que temer, nosotros estamos en paz, el Señor nos está enseñando, el Señor nos está mostrando, el Señor en todo esto que está pasando, el Señor nos está mostrando cosas que vienen y estamos en paz. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y estaba viendo aquí que Pablo, Silvano y Timoteo, él muchas veces viajaba con Timoteo, aquí está con Silvano y Timoteo, otras veces él se presenta solo, así que qué lindo, ¿verdad? Que él no se cogía toda la gloria, sino Pablo, Silvano y Timoteo, nosotros lo que estamos trayéndoles a ustedes la palabra. Y dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y también estaba viendo que él, en todas las epístolas, él, o al principio y al final, él tiene una parte de comunión personal con los hermanos. Y en muchas dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y no son uno ni dos, serían 20, serán 30, pero Él los tiene todos presentes y hace memoria de ellos. Y eso nos estimula y nos enseña a tener a los hermanos presentes, a orar por ellos. Y le doy gracias a Dios que estamos entrando en eso, en orando, y muchas veces, por ejemplo, ahora hay un niñito que está bastante malito en la República Dominicana y entonces nos piden oración y oramos. Y quizás no lo hemos visto, pero oramos por él porque es nuestro hermano en Cristo Jesús. Así que, entonces, voy a leerles en Efesios para que vean esto de la salutación, cómo él se parecen mucho las salutaciones. En Efesios 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí escribe él solo. Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero entonces en el versículo 15, él dice que él está orando por ellos. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces está orando por los de Tesalónica, está orando por los de Éfeso, y vamos viendo, según vamos leyendo sus epístolas, que él está orando por todas las iglesias, pero por los individuos. Y entonces él aquí también dice, ¿por qué está orando? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué bueno que el Señor desee oración para que nosotros tengamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y se lo pedimos al Señor que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación.
Y dice también que Él está pidiendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que sepamos cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que vemos que Él no solo está orando por ellos, nosotros no solo oramos por los hermanos, sino que el Señor nos dé y que le pidamos al Señor y le pidamos que nos dé su espíritu para saber qué es lo primordial y lo que necesitan esos hermanos, que nos dé ese espíritu de oración. Entonces también en Filipenses 1, este ejemplo de cómo él oraba por todos. Filipenses 1, Pablo y Timoteo. En este viaje vinieron Pablo y Timoteo, o en este regreso. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Y gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y ahí Él se está acordando de ellos y orando por ellos. Siempre siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, orando por toda la iglesia, por todos los miembros, por cuanto os tengo en el corazón. Así que él nos muestra su corazón, Él nos muestra cómo Él ama a la iglesia. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y qué precioso porque Él nos anima. Él nos anima y nos dice, ustedes son participantes conmigo. Yo no estoy pasando solo esto, ustedes están pasándolo conmigo. Amén. Entonces, él en el versículo 3 de Primera Tesalonicenses, él dice que él está acordándose sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, de la obra de la fe de los tesalonicenses, del trabajo de vuestro amor, su fe, su amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que está diciendo que Él se está acordando de la fe, la esperanza y el amor de los tesalonicenses en Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Conocemos, y aquí pude ver una cosa, que muchas personas se acercan al Señor y a veces reciben al Señor y se quedan medio tibios y el Señor sabe porque muchas veces de ahí pasan a que el Señor los llama otra vez y enciende esa llama otra vez. Pero Él dice, yo conozco la elección de ustedes. Ustedes han sido llamados, ustedes han sido escogidos. Y yo lo puedo ver, yo puedo ver esa elección en ustedes. Él les dice. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Así que ahí vemos, ¿verdad? Que cuando él iba a los diferentes lugares, no solo iba la palabra, sino iba el poder del Señor. Y vemos que
cuando Jesús mandó a sus discípulos y les dijo, vayan y bauticen, y les dijo que hicieran, a ver, déjame buscar, que hicieran obras para que las personas vieran que este es el poder de Dios el que se está moviendo. Él dice, toda potestad, en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí dice así, ¿verdad? Y en Marcos dice, en Marcos 16, 17, también los envía, pero dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que Pablo les está diciendo que el evangelio les llegó a ellos, a los tesalonicenses, con el Espíritu Santo y con poder. Así que cuando nosotros vamos, aún si es en nuestra misma cuadra, en nuestro mismo donde vivimos, y vamos a orar por alguien, le pedimos al Señor, Señor, que tu Espíritu se mueva, que ellos puedan tener una demostración de quién tú eres. Amén. Entonces, en versículos 6 y 7 dicen, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y aquí está esa mezcla. En medio de gran tribulación ellos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Así que no tenemos que temer, porque si alguna tribulación viene a nosotros, viene el gozo del Señor. Y muchas veces en esas revisticas que yo recibo, gente que habían recibido al Señor ayer, lo llevaron preso hoy y lo soltaron dentro de un mes y salieron gozosos, dignos de haber sufrido por el Señor Jesús. Ellos no conocían casi la palabra, ellos casi no conocían las verdades del Evangelio, pero el Señor y el Espíritu del Señor actuaban en ellos. Ellos estaban gozosos del privilegio de haber estado por el Señor y de haber declarado al Señor en su vida. Amén. Entonces también, a ver, 6 y 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y si ustedes ven el mapita del viaje, de los viajes misioneros de Pablo, Macedonia y Acaya es una zona muy grande. Es el lado de Grecia y entonces dobla hacia Asia. Es una parte muy grande. Y todo eso, todas esas personas recibieron por el testimonio de los tesalonicenses. Dice que ellos, de tal manera que ellos fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Bendito el Señor. Y entonces, el 12 y el 13, espérense, ahí no. Una Tesalonicenses 2, del 17, bueno, el 12 y el 13, dice aquí. Y os encargábamos, él estaba recordándole a ellos, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, quien os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros,
la recibiste no como palabra de hombre, la recibiste por medio del Espíritu Santo, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y nosotros damos testimonio de eso, que nosotros hemos recibido la palabra de Dios y en particular palabras y veces que el Señor nos ha hablado, que no se nos olvida más y los recibimos en poder, la palabra de Dios. Amén. Y 1 Tesalonicenses 3. Bueno, y en el capítulo 2 también él dice que ellos estaban esperando que él fuera de nuevo. Este es el primer viaje misionero que dio Pablo. Perdón, esta es su primera carta. Esta es la primera carta que escribió Pablo. Así que debe haber sido uno de los primeros viajes. Entonces él quería volver, los amaba, quería volver. Y en el versículo 17 del capítulo 2, él dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, los amaba. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestros rostros. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, no pudo ir. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros. Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cuánto él los amaba, verdad? Cuánto él amaba a este pueblo, a estos hermanos. Y aquí en el capítulo 3, él del 4 al 8, él siente alegría de saber acerca de su fe y de su amor. Si alguien lo quiere leer, Susi. Capítulo 3, versículos 4 al 8. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén, amén. Él dice en el principio en el versículo 4, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más. Entonces uno dice, bueno, ¿será que no podía soportar los sufrimientos? Pero era no poder soportar la incertidumbre de cómo estarían ellos, si estarían firmes, si los habrían engañado o alejado, como dice, no sea que os hubiera tentado el tentador. O sea que él pensaba en ellos y quería ir otra vez a verlos. Y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Entonces, ¿quién quiere leer? 5, del 13 al 18. Y que los tengáis en mucha estima
Espérate, no. Porque Es dijiste del 13 al el 4, perdóname, capítulo 4, del 13 al 18. Por lo cual, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. amén, amén. Entonces, ya dice el resumen de esta epístola, que él le había hablado todos los misterios del Evangelio, que este pueblo había recibido muy alto conocimiento del Señor y del Evangelio. Así que él ya les hablaba de estas cosas y les decía, va a venir el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, y nosotros sabemos que va a venir el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a ser, va a ser algo asombroso. Los muertos en Cristo van a resucitar, y después nosotros, los que vivimos, vamos a ser levantados. A ver, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que va a ser extraordinario, y nosotros vamos a tener una parte, y eso lo sabemos, y eso está delante. O ya habremos muerto y seremos resucitados, o nos vamos a levantar en el aire de este cuerpo, o de este cuerpo glorificado. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. Cuando estamos muy tristes, cuando estamos esto, lo otro, deprimidos, pues entonces dice, alentaos los unos a los otros. Tenemos una resurrección, tenemos un encontrarnos con Cristo, tenemos vida eterna. Así que, y entonces, 1 Tesalonicenses 5, yo voy a leer del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y no está hablando a nosotros. Va a venir un día que va a venir como ladrón en la noche. Vamos, quizás estemos durmiendo. Que cuando digan paz, y esto también, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y estos son a los no creyentes. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. A ver. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Nosotros somos hijos de luz. Nosotros no somos hijos de las tinieblas. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Y también nos recordamos eso a nosotros mismos. Nosotros somos de la luz, nosotros somos de Cristo. Él es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Y la luz en medio de las tinieblas resplandece.
Amén. Entonces dice, diferentes pequeñas cosas que nosotros podemos recordarlas, porque estas cosas nos ayudan. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pues ya sabemos, estamos en la calle, nos hacen algo en el mercado. Y entonces, acuérdate de lo que dice la palabra, no pagues a nadie mal por mal. Y entonces dice, estar siempre gozosos. Estamos en la calle con una sonrisa y dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Orar sin cesar. Él oraba sin cesar. Pablo nos dio un ejemplo de orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto es muy importante. Darle gracias al Señor, darle gracias. Qué lindo, ¿verdad? Cuando le damos gracias, que vemos un día bonito, un día que está el sol fuera, el cielo bien lindo, le damos gracias al Señor. Cuando vemos cómo Él nos ha amado, cuando vemos de las cosas de las que Él nos ha sacado, todo eso le damos gracias. Le damos gracias por nuestros hijos, por los que tienen sus padres, por todas esas cosas damos gracias. No apaguéis al Espíritu. Y en la epístola a los Efesios dice, no contristéis el Espíritu Santo. Y sabemos, ¿verdad? Sabemos cuando lo hemos contristado y sabemos cuando lo hemos apagado. Nosotros sabemos. No apaguéis el Espíritu. Pero también sabemos que Pablo sabía que eso pasaba. Pues no lo hagas, decía Pablo. No menospreciéis las profecías. Qué precioso cuando alguien nos da una profecía, nos da una palabra. Y después se nos olvida, o no lo escribimos, o no le damos importancia. Y la palabra dice, no menosprecies las profecías. Examinarlo todo y retener lo bueno. Qué bueno que podemos examinarlo todo y que podemos saber que el Espíritu Santo nos guía a saber lo que es lo bueno para que podamos retener. Absteneos de toda especie de mal. Todo lo que es malo, absteneos. Y el Señor nos enseña. Y a veces estamos hablando y alguien dice algo y yo voy a decir, abstente. Yo voy a decir algo que no es bueno, abstente, no hable. Y el Señor nos quiere así, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y fíjense qué precioso, él dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Verdad? Él necesitaba, porque él tenía que enfrentarse con muchas cosas, con muchas personas, con mucha maldad, y también dar la palabra y que la palabra fuera recibida y que las almas se convirtieran. Y él dice, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo y os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Porque Él nos habla de cómo prepararnos, de cómo estar alerta, de todas estas cosas que dicen, no hagas esto, estate alegre, no estés triste, no estés de mal humor. Todo eso Él nos dice porque es preparándonos para lo que viene y para ser
testigos de Él, para ser testigos de Él. Qué precioso que la palabra nos dice que somos muchas veces testigos de Él sin saberlo. Qué precioso. Así que le damos las gracias, le doy las gracias al Señor por esta parte de la palabra, y que viene un día en que o nosotros nos vamos con Él o Él viene a buscarnos y nos vamos con los hermanos y con los que ya murieron, y va a ser extraordinario. Y le damos gracias al Señor por eso. Amén.